Buenas tardes para todos, todas y todes. Bienvenidos a esta mesa que corresponde a la semana virtual de UNIPE, la edición de invierno de la semana virtual de UNIPE. Quisiera tomarme unos minutos para contextualizar esta mesa y invitarles a que escuchemos las presentaciones. En principio, porque hay colegas de otras latitudes, es importante mencionar que la UNIPE es la Universidad Pedagógica Nacional, universidad argentina, pública, federal y gratuita, que tiene por misión pensar cuestiones pedagógicas desde distintos ángulos, que viene desarrollando actividades hace casi 2 décadas. En este caso, hace 3 años comenzamos a trabajar desde el área de la educación física, y cuando hablo en plural me refiero a Jorge Gómez, Leonardo Gómez, Ivana Rivero y yo, Eduardo Alac. Venimos trabajando ya desde hace 3 años en una comisión que tenía por función principal organizar lo que es el área de educación física dentro de la Universidad Pedagógica Nacional. En ese sentido, dos grandes líneas hemos desarrollado. Uno está en desarrollo el ciclo curricular complementario licenciatura en educación física para la provincia de Santa Cruz, que aquí hay algunas estudiantes, y venimos desarrollándolo ya en breve, empezando a finalizar la primer cohorte y ya iniciamos la segunda cohorte de esa licenciatura. Por otro lado, también, y esto es importante mencionar porque hasta les diría que es casi una novedad, que de tan novedad roza el spoiler, que tiene que ver con, en breve se lanza la carrera de educación física, el profesorado de educación física presencial en Pilar. Y entonces estamos trabajando, diría, a contrarreloj, por no exagerar un poco más, pero es casi a contrarreloj para la organización de ese profesorado. Así que, como verán, venimos desarrollando el área de educación física en esas dos grandes líneas, y eso tiene que ver con la formación y titulación en el campo de la educación física. Pero además de eso, ya esta es la cuarta edición en la que participamos dentro de este espacio, que son la Semana Virtual de UNIPE. UNIPE, como decía antes, tiene una visión plural, democrática, respecto de cómo pensar la educación desde distintas aristas, y organiza en febrero y en agosto semanas virtuales en las cuales comprime un conjunto de mesas y algunas conferencias muy interesantes, las que han transitado. De hecho, hay una que dialoga mucho, no en esta edición, en ediciones pasadas, de Inés Dussel, que dialoga bastante con lo que hoy vamos a hacer acá, que recomiendo ver. Y bueno, desde el área de la educación física, para esta edición postulamos 3 mesas que convocan distintas personas para pensar articuladamente. Ayer desarrollamos una respecto de educación física en distintos territorios, que fue realizada por Ivana Rivero con colegas de Argentina, Uruguay, Brasil y Colombia. Hoy estamos desarrollando esta mesa que se titula Educación del Cuerpo, Política y Estética, el arte como potencialidad. En un ratito la introduzco, pero no puedo hacerles la invitación hacia ayer, pero sí puedo hacerles la invitación hacia la próxima, la tercera, el jueves, a este mismo horario, Educación Física y Gestión Territorial, que está organizada por Jorge Gómez, y van a estar dialogando Filimier Ferro, Leila Sosa y Zulma Liliana Jenks. Así que ya saben la invitación. Como habrán visto, la inscripción es gratuita, lo único que tienen que hacer es la inscripción, es para poder recibir el link de Zoom y también para poder recibir el certificado de participación, que de cualquier manera, para quienes no se inscribieron y entraron porque les pasaron el link y demás, yo ahora voy a dejar en el chat un formulario para que vayan completando para quienes deseen recibir un certificado de participación de esta mesa. Bien,
Esta mesa, Educación del Cuerpo, Política y Estética, el arte como potencialidad, nació desde distintas aristas que venimos pensando con Ana Sabrina Mora, Virginia Vicky Alonso y Santiago Pich, a quienes agradezco mucho hayan aceptado esta invitación. Venimos pensando desde hace ya bastante tiempo, desde distintas aristas, potencialidades de cómo el arte puede permitirnos pensar cuestiones ligadas a la educación del cuerpo en general y también, ¿por qué no?, hacia la educación física en particular. Hago una aclaración porque estaba en el flyer de convocatoria Rolando Chaparro, colega colombiano que aparecía en la programación, lamentablemente por cuestiones de horario y de logística no va a poder conectarse, así que vamos a extrañar su ausencia, pero vamos a aprovechar que son 3 los expositores, así que vamos a tener un poco más de tiempo de diálogo. Si les parece, sin mucho más preámbulo, como introducción, lo primero que me gustaría señalar es que la historia de la educación del cuerpo, por lo menos en términos escolarizada, siempre tuvo una relación, vamos a decir, conflictiva respecto de la relación entre arte y educación física. De alguna manera, en la construcción, por lo menos en Argentina, del sistema educativo, por lo menos en lo que refiere a la Ley de Educación Común 1420, 1884, ahí ya deja plasmada una suerte de encuentro y desencuentro entre la educación del cuerpo, vamos a decir así, desde un punto de vista científico, como se pensaba la educación física en ese momento, y el arte relacionado con el canto. De esa manera aparecen 2 contenidos aislados y de alguna manera pervive en el registro, también en la memoria colectiva, cierta idea de que en la escuela el cuerpo se educa en, diría yo, 2 dimensiones, por lo menos de manera explícita, y una tercera que también en algún momento podemos dialogar. Por un lado, lo que tiene que ver con la educación física, en términos de movimientos técnicos para ser desarrollados, algunos más, algunos menos, algunos ligados a la gimnasia y los deportes, algunos menos ligados a las prácticas lúdicas. Y por otro lado, las artes performativas, que en general no han tenido lugar dentro de la educación física y se han sido desarrolladas en otros espacios curriculares. La tercera dimensión de la educación del cuerpo, que diría, es la educación pasiva, que tiene que ver justamente con todas esas otras disciplinas que requieren de un cuerpo quieto para poder desarrollarse. En esas 3 grandes dimensiones, estoy generalizando porque hay otras más, pero quiero decir, en esas 3 grandes dimensiones de un cuerpo técnico, de un cuerpo performático y de un cuerpo pasivo, es que buena parte de la historia del sistema escolar se ha desarrollado, por lo menos en el último tiempo. Desde distintas aristas y en distintos encuentros nos hemos dialogado con Ana Sabrina Mora, Vicky Alonso y Santiago Pich, tratando de pensar desde otro lado, cómo lo que puede ser pensado como un cuerpo performático puede contribuir a distintas dimensiones, sean políticas, pero fundamentalmente estéticas, para pensar la educación de los cuerpos. Van a ser tema, seguramente van a aparecer la danza, el circo, la literatura, la poesía, el cine, van a aparecer constantemente entremezcladas en esta charla que nos invito a que compartamos y que a una manera ordenada va a comenzar Santiago Pich, luego va a seguir Virginia Alonso y va a terminar Ana Sabrina Mora, y después de las presentaciones tendremos el tiempo para dialogar con las presentaciones. Dicho todo esto, hago la presentación. Santiago Pich, Santi para los amigos, es postdoctor en Educación por la Universidad de Barcelona, doctor en Ciencias Humanas por el programa interdisciplinar en Ciencias Humanas de la Universidad Federal de Santa Catarina, en Brasil. Es profesor del Departamento de Estudios Especializados en Educación y del programa de posgrado en Educación de la Universidad Federal de Santa Catarina. Y es líder del grupo de estudios e investigaciones y pesquisa, el LAPS, que en un ratito me vas a tener que deletrear de qué significa eso. Ya que está, ya la presento para no olvidarme.
Virginia Vicky Alonso es magíster en Ciencias Humanas con opción Antropología de la Cuenca del Plata, Facultad de Humanidades de la UDELAR de Uruguay, profesora adjunta del Instituto Superior de Educación Física de la Universidad de la República, también de Uruguay, coordinadora del grupo de investigación, estudios sobre educación del cuerpo, técnica y estética, ahí ya entienden por qué la invitación, del Departamento de Educación Física y Prácticas Corporales del Instituto ahí en Montevideo. Creadora, investigadora y docente en el área del circo. Y en tercera medida va a estar compartiéndonos sus palabras Ana Sabrina Mora, que es licenciada en Antropología y doctora en Ciencias Naturales con orientación en Antropología por la Universidad Nacional de La Plata, investigadora del CONICET, con lugar de trabajo en nuestro querido CICES, profesora de la Facultad de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata y directora del proyecto de investigación Prácticas Artísticas en el AMBA, Cuerpos, Espacios de Formación, Trabajo Artístico y Prácticas de Intervención. Hecha las presentaciones, cedo la palabra a Santiago mientras les copio en el chat el formulario para que se inscriban quienes quieran recibir el certificado por la participación. Santiago, ¿andás por ahí? Cuestiones técnicas pueden fallar. Santi. Esperen que le escribo. Hasta recién estaba. Sí, por eso. Capaz que la conexión. Ahí volvió la imagen. Una urgencia. No pasa nada. Ya está, ya se resolvió. Bueno, disculpen por tuve que salirme corriendo un poquito, pero ya estoy de vuelta. Bueno, primero quería agradecer la invitación muy gentil del Edu y decir de la alegría de estar acá en ese espacio virtual en que me siento en Argentina un poco, y eso me hace muy bien. Yo vivo acá en Brasil, en Santa Catarina, en la ciudad de Florianópolis, ya hace bastante tiempo, pero siempre es bueno poder volver a casa a pesar de que sea virtualmente. Entonces quería saludarlos, Leo, a Ana Sabrina, que estoy conociendo ahora, un gusto, y a la Vicky, que también ha estado por estos lados y hace tiempo que no nos visita. Esperamos que nos vuelva a visitar en breve. Y bueno, que son gente con los cuales siempre es bueno compartir espacios y pensar juntos, que de eso se trata, de poner nuestras dudas y nuestras angustias en común, que eso nos ayuda un poco a sentirnos menos solos y a vivir mejor, ¿no? Yo siempre digo, como dice mi orientador, Sabino Asman, cuando se piensa con amigos, se piensa y se vive mejor, ¿no? Entonces, bueno, de eso se trata, porque en este momento también quería agradecer la presencia de quien está acá, quien vino hasta este lugar para poder compartir este momento, y también será muy rico poder conversar con ustedes después de la charla. Bueno, vamos entonces ¿qué es lo que yo prepare? Pero una charla que tiene básicamente dos momentos, un segundo momento que tiene dos partes. El primer momento tiene un carácter más biográfico, si queremos llamarle, para que cómo se enmarca esto, es algo breve, 2 minutos. Y después un poco como que estas cuestiones llevaron a alguna preocupación teórica de cómo lidiar con este problema, que va a estar enmarcada dentro de la teoría de un pensador contemporáneo, ¿no? Italiano, porque trabaja en Francia, un anarquista llamado Maurizio Lazzarato, que ustedes lo conozcan, que va a ser la principal referencia, junto con Foucault un poco, pero más Lazzarato que Foucault. Entonces, bueno, básicamente ese es el mapa general, ¿no? Entonces, en primer lugar,
Bueno, un momento importante que nos afectó y nos afecta y nos afectará a lo largo de toda nuestra vida, que fue la pandemia, ¿no?, del COVID-19, y un espacio que para mí fue, dentro de esa exposición brutal que todos tuvimos a la muerte, para mí se fue alguna pregunta, que es, bueno, radical, pero es una pregunta siempre, pero con esa radicalidad nunca la había enfrentado, que es, bueno, ¿qué me hace sentir vivo? ¿A dónde puedo encontrar vida dentro de este contexto universal de muerte, literalmente? ¿Mm? Todos estamos expuestos a ese problema. Bueno, ¿será que vamos a salir vivos de este momento? Y más viviéndolo en Brasil, ¿no?, con un presidente que decía, por ejemplo, yo no soy eh, el que va a enterrar a los muertos, ¿no? Y todo el mundo un día va a morir de algo. Entonces, cuando vos ves a la figura central del Estado diciendo que, y bueno, que hay que salir a trabajar, porque si no, todo el mundo se muere de hambre. Entonces, fue una situación de tamaña brutalidad. Es decir, bueno, de hecho, estamos expuestos a un nivel de muerte que es inaudito en la historia. Y ahí el arte tuvo su lugar de vida, ¿no? El arte, bueno, yo tengo suerte de vivir en un lugar cerca de la naturaleza que podía ir, disfrutar, por el arte fue fundamental, y particularmente la música brasileña, que tiene una riqueza gigantesca, ¿no? Entonces, bueno, de ahí eso me quedó dando vueltas, y ahora este año me decidí a empezar a estudiar música. Estoy haciendo clase de pandereta para aprender a tocar samba. Yo creo que a mí me gusta más la samba que la samba de mí, el amor no correspondido, pero es lo que estoy haciendo. Y además de eso, también estoy haciendo teatro, ¿no? Entonces, también esos lugares constituyen lo que yo... Y son reverberaciones, ecos de este momento pandémico y del lugar del arte en la constitución de aquello que somos nosotros, ¿no? Un segundo momento, que es un encuentro, bueno, esos buenos encuentros de la vida, tengo un amigo más reciente que es profe de educación física y es profesor de la educación básica, de educación infantil en la universidad donde yo trabajo, y es músico. Y Rodrigo me dice, bueno, Santiago, vamos a hacer algo más sistemático, quién sabe. Escribió un texto sobre una experiencia, algunas experiencias que él tuvo en el trabajo de educación física escolar, en cuyas clases hay una indistinción entre música y educación física. Y justamente la potencialidad del trabajo de Rodrigo reside en una cierta paradoja, pero no paradoja para la tradición. Es decir, bueno, cuanto más indistinción entre arte y educación física, mejores las clases, ¿no? Aparece que la formación humana gana la potencialidad que, si nos pautamos por una lógica disciplinar clásica, se empobrece. Yo diría, en el límite muere, ¿no? Un poco la tradición en la cual estamos pautados, de hecho, nos coloca un cierto límite para decir, bueno, acá hay algo que hacer y acá vos no te puedes meter. Y en ese movimiento de indistinguir, de diluir, de volver porosas las fronteras entre educación física y arte, parece que algo de potente emerge, porque justamente hay una reconfiguración de la tradición, ¿no? También no hay tragedia, no, se niega, no, hay una tradición que está siendo reconfigurada a partir de esa dilución, esta indistinción de los límites, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, bueno, vamos a invitar a algunas personas que pueden tener interés en esto, y hubo mucha gente que se interesó, y estamos de a poco, para ver si vamos a empezar a hacer eso de forma más sistemática para poder pensar justamente la formación humana y la formación en educación física y artes como una dimensión central de la formación humana. Porque también, paradójicamente, y eso es importante de señalar, en la tradición curricular, en la tradición de la formación humana escolar, moderna, esas son áreas subalternas, áreas marginales. Y aquí un poco se trata de afirmar la marginalidad, de positivar la marginalidad, un lugar posible y potente para situar la formación humana, ¿no? Justamente aquello que se dice, bueno, lo que se hace en educación física y en arte es que mientras no molesten está bien, ¿no? Digo, esa idea de marginal, de algo improductivo, de algo que no tiene
una finalidad más allá de sí mismo, ¿no? Una cierta gratuidad, ¿no? Es lo que parece ser algo de potente. Bueno, entonces esos son los prolegómenos. Para pensar entonces ese problema, porque como decía el arte, ¿no? Cuando yo me confronté con este problema radical entre vida y muerte y arte, como un lugar posible, importante, para mí fue fundamental. Ahí había un modo de decir que no estaba enmarcado en aquello que, por lo menos yo tradicionalmente siempre hice, que es trabajar con la racionalidad discursiva, ¿no? Y con un modo de operar con la palabra que, queriéndolo o no, nos coloca una cierta relación de exterioridad con aquello que decimos, porque está fuertemente enraizado en una tradición técnico-instrumental, ¿no? Y ahí parece que el arte tiene otro modo de decir, y otro modo de decir una verdad de la vida o verdades de la vida, que nos afectan de un modo bastante profundo, singular, y que nos comprometen en aquello que decimos, hacemos y en aquello que enunciamos, ¿no? En aquello que escuchamos y en aquello que enunciamos. Por tanto, esa idea me pareció una idea extremadamente rica y potente en fin, posible, un horizonte de posibilidades muy interesante para pensar la formación humana. Bueno, y ahora viene el Lazzarato y Foucault en fin, y compañía, ¿no? Bueno, dos ideas, ¿no? Si bien de forma esquemática, puede demorar un poquito más, sin pasar el tiempo, pero ya pido disculpas, ya dije que antes que por ahí no respeto tanto, o sea, el tiempo organizado en los 20 minutos por ahí me paso un par de minutitos, pero bueno, hay dos cuestiones interesantes acá que para mí por lo menos son importantes, que es un diagnóstico, son dos diagnósticos, por lo menos, que hace Foucault cuando se dedica en los años 80 a pensar la formación humana en la antigüedad clásica y en el helenismo greco-romano, y como, ¿no? Acordándonos que por Foucault siempre pensar significa hacer una ontología del presente, o sea, colocarse radicalmente la pregunta sobre qué presente es ese que habito y qué relación que guardo con él, que tengo con él, que tenemos con él, ¿no? Y ahí Foucault dice, bueno, algo muy singular que pasa en este momento es que el arte se ha profesionalizado. Cuando nosotros pensamos en un artista, yo a veces pienso en alguien que trabaja como músico, como poeta, como literato, como arte plástico. Eh, y, eh, y eso ha llevado a que la vida deje de ser un espacio de creación. O sea, la vida deje de ser el lugar en el cual se da la primera referencia, la referencia más importante, para crear una obra de arte. Se ha dejado de pensar la vida como obra de arte, ¿no? Como objeto de creación, ¿no? Y por tanto, eso implica diluir la idea de que artista es alguien que se ocupa de un determinado tipo de expresión artística, sino que artista es aquel que se compromete ético-estéticamente con la vida que vive en relación con el otro, con los otros, con otros, para inventarla permanentemente. Al decir eso, hay una posición que es importante, que es un lugar de pensar la producción artística de la vida, o la invención de la vida artísticamente, como un espacio de resistencia a la normalización biopolítica moderna, ¿no? O sea, una vida que es constantemente inventada, es una vida que no puede estar sujetada a las normas de cómo se debe vivir la vida, y también que definen qué es la vida, ¿no? Y la reducen a una dimensión meramente biológica o económico-biológica. Bueno, esa idea también se complementa con otra idea de Giorgio Agamben, cuando él va a diagnosticar el problema que es en la modernidad la mercadorización de la obra de arte. O sea, cuando la obra de arte se vuelve una mercadería, algo que también los frankfurtianos analizaron con bastante propiedad, la producción de una industria cultural, ahí la obra de arte tiende a no producir nuevos horizontes de posibilidades, nuevos posibles, sino a producir la masa,
¿no? Lo que justamente va en contra de la producción singular de la subjetividad, ¿no? Bueno, en ese sentido, la teoría de Maurizio Lazzarato, ¿no?, nos abre para algunos interrogantes. Ahora sí voy a hablar como un andamiaje de investigación que estoy iniciando, o sea, comenzando a escribir algunas cosas, pero está mucho más pautado en estos puntos a partir de los cuales se puede construir, se puede pensar algo. Bueno, Lazzarato dice, bueno, ¿qué es lo que produce cualquier tiempo histórico y la modernidad particularmente? Bueno, en primer lugar, produce gente, produce subjetividades, ¿no? Y para Lazzarato, la subjetividad tiene un duplo anclaje, ¿no? Y ese duplo anclaje es lo que Lazzarato va a estar, son dos pares, ¿no?, que es por un lado lo que él le va a llamar de las semióticas significantes, que está vinculado con la idea del lenguaje en su dimensión formal, con la palabra, con la idea de un sujeto, lo que nos llamamos un sujeto de la conciencia, y que en la modernidad se produce en la lógica de la sujeción social. Y en otra dimensión, ¿no?, Lazzarato va a decir que existen las semióticas asignificantes, que en la modernidad capitalista, están situadas en la lógica de la servidumbre maquínica. Ahora cito, abro paréntesis para citar a Lazzarato, dice: la sujeción social nos dota de una subjetividad atribuyéndonos una identidad, un sexo, un cuerpo, una profesión, una nacionalidad, y así por delante, en respuesta a las necesidades de la división social del trabajo. Ella fabrica sujetos individuados, su conciencia, representaciones, comportamientos. Cierro comillas. Por otro lado, ¿no?, por tanto, bueno, aquí tenemos la sujeción social, está en el plano de la producción de aquello que no somos, ¿no?, y fuertemente vinculado a una lógica normalizadora, ¿no? Pero ¿quién soy yo? Soy un sujeto que tiene tal profesión, que es hipertenso, que es diabético, que es atleta, o que es, en fin, ¿no?, que es hombre, que es mujer, que tiene algún determinado, más que está situado siempre en lógica identitaria, ¿no? O alguna otra orientación sexual, no de género, en fin, pero todas, lo que importa que es la afirmación en lógica identitaria, ¿no?, sabiendo que la lógica identitaria, para Foucault, está directamente anclada en la lógica normalizadora, ¿no? Por otro lado, dice Lazzarato, abro comillas, la servidumbre maquínica desmantela el sujeto individuado, su conciencia y sus representaciones, actuando sobre los niveles preindividuales y supraindividuales. Procede a través de la desubjetivación. Entonces, para Lazzarato, ¿no?, el capitalismo habría comprendido que la producción de la subjetividad se da en esos dos registros, y habría producido dispositivos que nos capturan y nos producen en ambos registros, ¿no? Por eso, dice Lazzarato, abro comillas, en el capitalismo la producción de la subjetividad opera de dos maneras, que Deleuze y Guattari denominan dispositivos de sujeción social y de servidumbre maquínica. Cierro comillas. Además de eso, algo importante decir que como dije antes, ¿no?, la sujeción social actúa en la lógica de las semióticas significantes, entonces, lo que nos conocemos con la lengua formal, y ahí la escuela tiene un lugar muy importante porque nos produce como sujetos que aprenden a hablar la lengua oficial, ¿no? La enseñanza de la lengua oficial en la escuela crea una comunidad lingüística normalizada por esa idea de lengua, ¿no? Algo que ya también, como sabemos, Durkheim decía, ¿no?, en el final del siglo XIX y el siglo XX, como una condición de producción de la república, ¿no? Las repúblicas modernas se producen también fuertemente ancladas en esa idea de la necesidad de una lengua oficial que produzca los individuos que van a ser parte de las repúblicas modernas.
¿no? Ahí podemos decir también que hay una lengua oficial del cuerpo, ¿no? Que la educación física instituye y que produce sujeto de una nación y produce esa identidad nacional vinculada a un cuerpo político, ¿no? Bueno, voy a adelantar. Pero, bueno, para el Alzarato, lo que es central son no central, sino anterior, ¿no? Sino, cuidado con pequeñas palabras que hacen diferencia. Sino lo que es anterior es justamente las semióticas asignificantes que en la lógica del capitalismo son producidas como servidumbre maquínica, ¿no? ¿Por qué? Porque en este nivel son capturados los afectos, flujos, signos, lo que el azar va a llamar de signos de poder, ¿no? Y ahí, en ese sentido, dice la Zarato, abro comillas. Los ciclos signos, ¿no? Máquinas, objetos, diagramas, constituyen focos de protoenunciación y protosubjetividad. Significa decir que sugieren, capacitan, solicitan, instigan, eh, dan coraje, impiden ciertas acciones, pensamientos, afectos, en cuanto promueven otros. Máquinas, objetos y signos hacen más que influenciar ciertas acciones, pensamientos y afectos. A través de semióticas asignificantes, las máquinas se comunican directamente con otras máquinas, produciendo efectos diagramáticos frecuentemente imprevisibles sobre el real. Vamos a pensar qué hacemos en el campo de las prácticas corporales, en el campo oficial de las prácticas corporales, ¿no? Todos somos confrontados diariamente con un diagrama que nos dicen si estamos situados dentro de un peso adecuado o no, si nuestro nivel de práctica corporal es normal o no, y cada vez aumentan los dispositivos, por ejemplo, Apple Watch, sin hacer propaganda, pero citando, que nos dicen cómo que ya que nos llevan claramente a entender que el mundo en que vivimos es un mundo operado por ese conjunto de instrumentos maquínicos, del cual nosotros hacemos parte, ¿no? O sea, la relación entre hombre y máquina, cuerpo y máquina, acá se diluye también, y en la medida que esa lógica maquinal nos produce, acabamos siendo servidos y sirviendo a esas máquinas, ¿no? O sea, no hace falta que alguien nos diga, simplemente con ver un icono en algún dispositivo, ya sabemos y ya actuamos, somos condicionados a actuar en esa lógica, ¿no? Lo que no se llamaría hoy de un comportamentalismo digital, ¿no? Eh, bueno, y ahora, bueno, pero ¿qué hacer delante de eso, ¿no? ¿Y por qué algo que ahí, yendo para la parte final? Bueno, dice Lazarato, bueno, ¿no? Y ahí recuperando, ahora soy yo diciendo, recuperando una idea bastante clásica del pensamiento del siglo XX, por lo menos, ¿no? Y bueno, ¿qué hacer, ¿no? Y ahí, cuando nos acordamos del texto de Heidegger sobre la técnica, también lo fue furchando un poco, pero más Heidegger y más recientemente de Agamben, ¿no? Porque me dice, bueno, donde reside el peligro también reside aquello que salva, que es una frase de Hölderlin, ¿no? Que Heidegger recupera, Agamben también, ¿no? Entonces, no se trata entonces, por tanto, y esa es la tesis también de la Zarato, de cualquier diagnóstico de una patología que debería ser sanada y de una vuelta atrás a un cierto pasado corrompido, ¿no? Sino de hacer algo con esto y de entender que la ontología, que el capitalismo rápidamente y muy sagazmente supo leer, puede ser subvertida, ¿no? Y ahí, bueno, dice, bueno, esa lógica de la sabiduría maquini o de las semióticas significantes se pautan por una relación mimética, ¿no? Y la Zarato dice que la mímesis no se produce por cognición, o sea, por un proceso de elaboración racional, sino por contagio, ¿no? Por tanto, presupone una lógica de la multitud, del
para que ella opere, ¿no? Y no de algo de la esfera del individuo, ¿no? Y por tanto, si esas dos lógicas pueden ser abiertas para otros usos posibles, para ser pensados en la forma de resistencia, eso quiere decir que hay una posibilidad de abertura por una potencia o para abrir para la esfera de la potencia, no como algo relacionado a un acto que tiene que ser consumado, sino como a lo que puede estar siempre viniendo a ser. Algo bueno, otro concepto, saltando por algunas partes, un concepto importante para la charla es el concepto de máquina y de una ontología maquínica. Aquí la máquina no significa un instrumento que opera por sí solo y al cual nosotros nos sujetamos, ¿no? Voy a dar un ejemplo, ¿no? Sí, hay una servidumbre maquínica eh, para el Zarato. Nosotros decimos que la segunda lógica que puede ser inventada como oposición a esa primera es lo que podemos designar como una máquina artística, de la cual puede resultar una emancipación maquínica. A la luz de nuestros oídos tradicionales, suena como un oxímoron, ¿no? Una emancipación maquínica. Nosotros tendemos a pensar que la máquina nos sujeta, ¿no? Y eh, nos coloca en relación de servidumbre, ¿no? Sin embargo, cuando la pensamos, nos lleva a situar en una posición también que a primera vista puede ser contradictoria, porque acá se trata de pensar una emancipación para la cual el sujeto se abandone para poder emanciparse. ¿Qué significa esto? O sea, una emancipación en la cual el sujeto se abandona para poder emanciparse, que obviamente va en la contramano de lo que nosotros no entendemos en la tradición de la filosofía de conciencia, que emancipación es ser dueño de la propia cabeza, ¿no? Como se dice en portugués, es ser dono del propio nariz, ¿no? Ser dueño de la propia nariz, ¿no? ¿Qué significa una emancipación maquínica, ¿no? Y una emancipación implica un cierto abandono del sujeto para emanciparse. Vamos a pensar por imágenes. ¿Cuándo un pintor pinta un cuadro? Esa es una pregunta, ¿no? ¿Cuándo un pintor pinta un cuadro? ¿Hay un sujeto que a partir de una intención lo hace? ¿O es la escena pintada que comienza el cuadro? ¿O lo es la tela en blanco o el pincel? ¿Quién inicia el proceso de creación de una pintura? Es un sujeto que va en dirección a aquello que pinta y lo produce, lo domina. Eh, o lo es todo el proceso sin que haya un punto central y un sujeto que conduzca y domine todo el proceso. Parece que el arte y la vida vivida artísticamente son posibles solo cuando alguien sale del centro de sí y de la vida para poder ser. O sea, el cuadro y esa imagen de alguien que pinta un cuadro es una máquina artística, ¿no? En la cual, para poder ser, implica un descentramiento del artista para que la obra sea producida. Es decir, yo no soy el que pinta el cuadro. La máquina artística es la que produce la obra, sin que haya un centro en todos los elementos que componen esa máquina, ¿no? Y por eso y eso vale para el juego, independientemente de la edad, para todos los juegos, ¿no? El juego erótico, inclusive el juego sexual, inclusive contradice la lógica patriarcal, hay un guión a ser seguido, ¿no? Sino que hay algo que se inventa en la medida en que la idea de una máquina artística acontece, ¿no? Y justamente en la esfera del acontecer, ¿no?
Y eso implica entonces, porque ya termino, revisar a lo que llamamos enunciación. ¿Eh? Porque para el Alzarato, en el acto de enunciación, abro comillas, en el acto de enunciación, del mismo modo que en el acto de creación, un poder de autoposicionamiento, de autoproducción y una capacidad de secretar su propio referente emergente. Un poder que tiene poco que ver con el habla de Saussure, con el significante de Lacan o con los performativos de los actos de habla de la filosofía analítica. Y continúa el autor. Una fuerza de autoafección, autoafirmación y autoposicionamiento duplica las relaciones de poder y saber, desafiando el poder y los saberes en curso. Nos dota de las condiciones de ruptura y también de las condiciones para los procesos de subjetivación política tout court. Las reglas que gobiernan la producción de sí son las opciones son las opcionales y procesuales, inventadas por la construcción de territorios sensibles y por la singularización de la subjetividad. Santi, Sí. vamos cerrando si alcanza. Sí, esta es la última frase. Dale. De ahí el recurso no a métodos o paradigmas cognitivos, lingüísticos o informacionales, sino a abordajes de paradigmas éticos estéticos, o el paradigma estético de Guattari, o la estética de la existencia de Foucault. Por eso la subjetivación política, para el Alzarato, debe atravesar ese lugar en que las significaciones dominantes son suspendidas y la servidumbre maquínica se cancela. Y para esta autora, de lo que se trata no es de desvalorizar el lenguaje y las semióticas significantes, sino antes de eso, colocar lo discursivo y lo no discursivo para que la enunciación y la subjetivación crezcan por el medio. Aquí, enunciar y subjetivar significa hacer jugar estos dos lados de las semióticas significantes y no significantes para que algo de singular, potente y resistente pueda emergir. Bueno, era eso. Gracias, muchas, Santi, por poner sobre la mesa un conjunto de dimensiones. Ya anoté varias cositas para después intercambiar ideas, pero bien interesante. Aprovecho para saludar que se fueron conectando, ahí estaba viendo algunos colegas y amigos que hace tiempo no nos vemos, como Lorena, Carola, ahí también veo a María Regina, que compartimos que publicó en un libro hace un tiempo sobre justamente cuerpo, política y estética. Gusto verle, Fernando también. Bien, pasemos a la segunda de las presentaciones. Virginia Vicky Alonso, desde el otro lado del río, por lo menos desde acá de La Plata, ahí de Montevideo. Vicky, la palabra es tuya. Gracias, Edu. Al otro lado del río, como diría nuestro compatriota, Jorge Drexler. Bueno, agradecer la invitación, por supuesto. Un placer compartir acá con colegas y amigos y amigas. Y bueno, aceptando esta invitación de Edu, que lo tomé de forma como informal, como bueno, charlemos entre amigues sobre estas cuestiones que venimos trabajando. Y bueno, y Edu fue como orientándonos en la charla en base a algunas preguntas, si se quiere. Yo traté de organizar también mi presentación como para poder dar cuenta, aunque bueno, en 15 o 20 minutos, o 25, ya me voy pidiendo esos permisos, capaz que no podemos. Pero bueno, un poco la idea era pensar sobre qué investigaciones veníamos haciendo en relación a estas temáticas, sobre qué caja de herramientas o marcos teóricos trabajábamos, y la invitación a pensar sobre la potencia, ¿no? Que Santiago traía también ahí, como en términos de, si se quiere, de resistencias o de aperturas que este tipo de trabajos nos puede llegar a traer en la relación arte y educación. Así que bueno, algo de eso es lo que intentaré ir contando. ¿Se escucha bien?
Está, perfecto. Bueno, primero esto, que en la invitación se nos puso sobre la mesa una temática que por supuesto que es muy amplia, para intercambiar sobre la potencialidad educativa del arte. Nos preguntaban sobre las prácticas artísticas que hemos investigado, también sobre el cruce entre educación del cuerpo, la estética, la política. Bueno, algo de eso intentaré compartir. Lo que sí es un poco como a modo de biografía, si se quiere. Yo vengo vinculada a la cuestión del circo, por eso Eduardo también anunciaba que iba a aparecer. Y un poco estas temáticas en relación a educación, arte, estética, política, yo las vengo analizando en dos ámbitos, que son la gimnasia y el circo. Entonces algo de eso voy a tratar de compartir. Sobre el circo particularmente, mi recorrido se basa en la inmersión en el campo académico, por un lado, y artístico también, por otro. Cuando se puede hacer todo, que no siempre el tiempo da, pero bueno, hay como una doble inmersión y una doble aproximación, si se quiere, desde la investigación teórica y desde la investigación corporal, si lo podemos llamar así. Bueno, además de la docencia y además de la participación en redes de militancias de artes circenses, tomando el circo como un sector cultural a ser apoyado. Y esto se relaciona con la pandemia, algo que también traía Santiago del inicio, redes que se forman para sostener un sector artístico que se vio bastante vapuleado. Bueno, el arte en general, ¿no? En la pandemia fue de los sectores que más sufrió la crisis. Bueno, entonces comienzo por compartir el marco de las investigaciones, y eso se enmarca en la universidad, en mi trabajo en el ISEF, las investigaciones en relación a las prácticas artísticas y estéticas, en vínculo con la educación física, las concentro desde el 2016 en este grupo de estudios que se llama Estudios sobre Educación del Cuerpo, Técnica y Estética, que está dentro del Departamento de Educación Física y Prácticas Corporales. El grupo se conforma en el interés de analizar el campo de la educación del cuerpo, las prácticas corporales y la educación física, focalizando el análisis sobre la técnica y la estética como espacios privilegiados de educación y enseñanza. Dentro de este marco, nos interesan las prácticas artísticas en vínculo con la educación física, y acá principalmente la danza y el circo, pero también las prácticas del juego, la gimnasia y el deporte, siempre que pongamos la mirada sobre la relación entre cuerpo, técnica y estética. Tríada que analizamos a partir de trabajos de Alex Bass y de Michel Carreirán en términos de materia, material y formas. De este modo, la mirada hacia las prácticas corporales en tanto obra estética, no necesariamente artística, porque son cosas que se pueden tocar, pero también tienen cierta independencia, nos habilita a pensar sobre estos tres ejes que recién mencioné. Y voy a tratar como de describir un poco en esos tres ejes, que es un poco lo que nos preocupa. En primer lugar, el cuerpo como la materia a ser formada, moldeada técnicamente, que es a la vez objeto y sujeto de cuidado, pero también de destrucción, y que puede ser tomado como un organismo a ser manipulado en pos del máximo rendimiento, así como un territorio sensible, cargado de potencial poético. Y acá abro un paréntesis para plantear cierta cautela, porque estos polos en el abordaje sobre el cuerpo, materia, no se corresponden directamente con el hecho de estar inmersos en una práctica deportiva o en una práctica artística. Los deportes pueden ser tan poéticos como las artes, y las artes tan tecnicistas e instrumentales como los deportes. En segundo lugar, las técnicas como material, históricamente construido, con el cual lidian quienes quedan inmersos e inmersas en la práctica, y que se convierte en el vocabulario común de cada modalidad. En la educación física, la técnica ha sido históricamente reducida a parámetros de eficiencia y eficacia, generalmente en vínculo con el rendimiento deportivo. Esta mirada reduccionista nos priva de analizar este concepto como un producto cultural, como un hecho social total, en palabras de Moss, en donde puede leerse toda una cultura en los gestos de un cuerpo. Pero el cuerpo no es solamente un lugar de inscripción de una cultura a partir de la incorporación técnica. Es también un espacio de producción, de formación y transformación, que de ninguna manera sucede en un contexto neutral, ajeno a las condiciones históricas y políticas particulares que lo producen. La propuesta del grupo de Técnica y Estética
se organiza en base a colocar la técnica corporal en un lugar central en términos teóricos, asumiendo que su lugar en la educación física ha estado principalmente del lado de la práctica y de la experiencia. Y a partir de reflexionar teóricamente sobre la técnica, comenzar a pensar prácticas acordes que nos permitan hacer la crítica a modelos tecnicistas o físico-mecánicos que priman en la enseñanza. Analizar las técnicas corporales que forman nuestros cuerpos habilita a un análisis material de la educación del cuerpo. A partir de su rastreo podríamos comprender procesos históricos, culturales, políticos y estéticos sobre el cuerpo. Preguntas como ¿qué técnicas corporales para qué educación del cuerpo? Abre la posibilidad de articular en base a determinados marcos conceptuales la relación entre teoría, técnica y práctica. En este punto se despliega todo un universo a ser estudiado sobre la teoría de la técnica, y acá la filosofía tiene mucho para decir, desde Heidegger, Ortega y Gasset, Spengler, Adorno, Benjamin, Simon, Don Mumford, Galimberti, entre otros. Sobre los usos técnicos del cuerpo, la antropología y los estudios culturales aportan lo suyo, Marcel Mauss, Mariana Sáez, Michel Carreirán, los de la propia Sabrina Moro o los de Emiliano Gambarota, con su análisis y crítica conceptual acerca de la mirada clásica de Mauss hacia las técnicas corporales, que nos permite hacer lo que él denomina, Emiliano Gambarota, la crítica corporal de lo político a partir del eje de la técnica y la estética. El tercer lugar, que es el de las prácticas corporales como obra estética, las cuales nos ofrecen un espectáculo para ser admirado, en su belleza o en su fealdad, en lo que pueden tener de sublime o de grotesco. El despliegue técnico del cuerpo nos enfrenta a un momento de goce, de fruición ante lo que admiramos como sorprendente, creativo, complejo, virtuoso, extremo, etc. Las prácticas corporales implican una educación estética, lo que las convierte básicamente en un dispositivo que produce sensibilidades y forma el gusto. Este foco se aleja del encuadre tradicional de la educación física, que produce sus discursos y prácticas en torno a la higiene, la disciplina y el rendimiento. La educación física, desde esta perspectiva, se conforma como una educación estética que talla y moldea las formas de hacer con el cuerpo, de percibir el mundo, de establecer juicios de valor sobre las cosas. Aquí un segundo momento de cautela. Esta primacía de las formas puede, por un lado, presentar un potencial emancipatorio en la relación sujeto-cuerpo-técnica, pero por otro, nos presenta sus riesgos cuando lo que se radicaliza es el adoctrinamiento de lo sensible a través de proyectos políticos, estéticos, que operan sobre lo irracional de lo humano. No en vano, el dispositivo civilizatorio por excelencia de la modernidad de la escuela asoció fuertemente su proyecto político con un proyecto estético, tal como ha sido analizado por Puigros, Pinot, Dussel, Gallac o Southwell. Acerca de la educación estética, nos apoyamos también en autores como Adorno, Benjamin, Agamben, Groys o Badiou. Cabe destacar que en los últimos años, autores como Welch y Gumbrecht se han dedicado desde diversos ángulos a estudiar la práctica deportiva desde una perspectiva estética, lo que nos brinda un interesante punto de partida teórico para el análisis de las prácticas corporales en general. Un segundo momento de esta presentación es hacer una breve síntesis de las investigaciones en el arte, sobre arte y educación del cuerpo, que he venido haciendo en los últimos años. Como les decía, las disciplinas que más he estudiado son el circo y la gimnasia, que si bien tienen sus focos de análisis de forma independiente, también tienen muchos puntos en común, y ahí es donde yo he tratado como de producir más cuestiones. La primera, el circo, es claramente una práctica artística, la gimnasia no, pero no por eso ha dejado ni deja de coquetear con el arte. Y sin dudas que es claramente una práctica con un fuerte componente estético. En relación con el circo, mis investigaciones se centran en su dinámica artística y también en su vínculo con lo educativo. Investigo la resignificación de la dinámica circense en Uruguay, desde finales de los años 90 hasta la actualidad, para comprender el proceso de crecimiento y consolidación de nuevas formas de hacer circo ante cuestiones económicas, culturales y políticas, el valor del trabajo artístico, el apoyo institucional hacia el arte y la cultura, el prestigio social del circo o el perfil de los jóvenes que se dedican a esta disciplina. Dejo planteado cómo el circo se coloca nuevamente en la escena cultural uruguaya, qué continuidades y rupturas se establecen con formas anteriores, qué significa ser artista de circo en el contexto uruguayo, cómo se aprenden ciertas técnicas complejas, y qué particularidades hay allí donde el cuerpo
se expone en una escena donde el riesgo es constitutivo. En mis últimos trabajos intento analizar específicamente los procesos de institucionalización que el circo transita a raíz de la consolidación de distintos espacios para su transmisión en la ciudad, y con ello la consolidación de procesos educativos de carácter comunitario en alianzas con políticas culturales y educativas. También me interesa analizar su incorporación al programa escolar del año 2008, por qué, cómo y de qué manera ingresa como contenido de la educación física. Esta es una particularidad uruguaya que les podría contar un poco más. Así como su ingreso en el ámbito universitario, en espacios de enseñanza, investigación y extensión. En relación con la gimnasia me interesan sus vínculos con el arte, básicamente con la danza y el circo, y en su primacía como práctica estética. Sobre estos temas, por un lado se está por publicar un artículo al que denominé Gimnasia y Danza, ejercicio para una distinción inestable, y el ejercicio del título no es casual, ya que el trabajo elige la relación entre el ejercicio y el movimiento como clave para pensar la diferencia entre la gimnasia y la danza. ¿Qué lugar ocupa el ejercicio en la danza y en la gimnasia? ¿Cómo se lo dimensiona y se lo valora en sus discursos? Y acá la hipótesis es que para la danza, y acá me apoyo en algunos trabajos de Carolina Escudero, el ejercicio debe ser invisible, anterior, preparatorio, el entrenamiento para algo más, para una finalidad que lo trasciende y lo disimula cuando no lo oculta. Es el medio para lograr otra cosa que ya no es solo técnica, sino algo que se produce, que se crea en la relación entre técnica, mímesis, concepto y expresión. Por consecuencia, en el ejercicio se deposita mucho de lo que no es deseable en el arte de la danza, un cuerpo cargado de rigor, sacrificio, repetición, cansancio, tedio. En definitiva, propongo que la danza transforma el ejercicio en movimiento artístico. Y esto me lleva a pensar en su contracara: la gimnasia transforma el movimiento en ejercicio. Es decir, le da sentido de ejercicio al movimiento que sea, provenga de donde provenga, poniendo la finalidad de los efectos sobre el cuerpo. Efectos que, claro, nunca son unívocos. Si bien la gimnasia es constituida por el ejercicio, la misma no siempre fue reducida a él, ni el ejercicio siempre reducido a sus efectos utilitarios en términos orgánicos, médicos, patrióticos, estéticos, laborales o pedagógicos. Este es un proceso que ocurre con claridad a partir del siglo XIX, cuando la gimnasia es separada como campo especializado, con pretensión científica, alejado de los sentidos de las prácticas de las cuales se nutre, como las danzas y las acrobacias circenses. Por lo tanto, estas relaciones han sido siempre tensas, al menos cuando en la relación se pone en cuestión el concepto y la finalidad de la gimnasia, es decir, su qué y para qué. Acá propongo recordar que no siempre la gimnasia ha tenido una mirada instrumental hacia sus técnicas corporales, en tanto medios eficaces para afrontar necesidades del mundo laboral o del mundo de la salud. Y en consecuencia, trabajar para que sea posible recuperar un sentido estético que no sea el de ajustar el cuerpo a modelo alguno, sino aquel que pone en el centro el gusto por el movimiento a partir de un ejercicio de lo sensible, más cercano al gozo y la inutilidad que a la necesidad. El otro trabajo que les menciono en relación a la gimnasia y la estética es el que realizamos a partir de indagar en los grandes despliegues característicos de las exhibiciones gimnásticas por parte de la selección de gimnasia de ISEF durante la última dictadura civil-militar de Uruguay, que fue entre el 73 y el 85. Estas grandes series, realizadas en estadios y gimnasios, articulan la exaltación, la promoción, difusión y educación a partir de un modelo de cuerpo, hombre, mujer, ciudadano, ordenado en el tiempo y el espacio. La investigación se ocupó de las ambivalencias en la recepción de esta política de Estado por parte de quienes integraron las selecciones gimnásticas, que habiendo sido conminados a cumplir un mandato estatal, como contrapartida encontraron posibilidades de reunión, creación y esparcimiento. Y un último punto, como para ir cerrando, es responder un poco a esta pregunta que traía Edu, que es qué resistencias y aperturas puedes observar para que estas prácticas artísticas funcionen como potencialidad pedagógica. Sobre este punto final voy a recortar el tema en torno a las prácticas artísticas en la formación docente universitaria de la educación física en Uruguay, si no sería inabarcable. Un primer dato nos lo da el diseño curricular del ISEF, vigente desde el año 2017. Uno de los 4 departamentos académicos se denomina Educación Física y Prácticas Corporales. Los otros 3 son Educación Física y Salud, Educación Física, Tiempo Libre y Ocio, y Educación Física y Deporte. Este departamento en el cual yo trabajo, que es Educación Física y Prácticas Corporales,
se subdivide a su vez en 3 núcleos temáticos. Uno es educación física, cultura y sociedad, el otro es gimnasia y el otro es técnicas corporales y prácticas artísticas. La creación de este último núcleo nos ha permitido darle un espacio específico a prácticas que no venían siendo trabajadas de forma sistemática en el ISEF, como la danza contemporánea y el circo. Su ingreso en la universidad, aunque se trate de un lugar marginal, habilita todo un terreno que impulsa la investigación local. Estos avances han marcado presencia de la temática en espacios académicos de la región. ¿Qué potencial vemos en estos espacios? Podría enumerar lo siguiente. Un potencial para una formación corporal y técnica en el marco de una educación estética, por fuera de dinámicas de enfrentamiento y competencia. El de habilitar una relación con lo corporal que implica asumir riesgos, responsabilidades, vencer miedos, forzar los límites del cuerpo en una dinámica de colaboración con otros y otras. El de inventar una dimensión de lo abierto, de lo imprevisible, algo del abandonarse que traía Santiago, sin que deje de implicar una enseñanza técnica rigurosa, dedicación y esfuerzo, mirar por la ventana al caos, como nos invita Castoriadis, para dar forma, crear y ordenar algo nuevo. El de comprender las prácticas artísticas como saberes culturales tradicionales, sin reducirlas a un conjunto de técnicas utilitarias para el desarrollo de las capacidades corporales, algo que la educación física tiende muy rápidamente a hacer. El de promover una experiencia estética a partir de un trabajo desde lo sensible, lo plástico, lo escénico, el aprendizaje de quien expone su trabajo y también de quien lo ve, implicando una enseñanza teórica, técnica y estética. El potencial de convocar al juego y a la ficción a partir de lo corporal, y sobre esto, la posibilidad de poner en su justa relación la dimensión mimética y la dimensión técnica para que el arte acontezca. Como diría Alex Bass, la relación tensa entre mímesis y tecné es lo que posibilita la obra de arte. Con solo mímesis tenemos pura espontaneidad, como los juegos infantiles, con solo técnica tenemos puro tecnicismo. Por otro lado, las mayores resistencias que las ofrece cierta tradición de la educación física que trae miradas estigmatizantes hacia lo artístico por no corresponder con las bases utilitarias, higienistas o de rendimiento clásicas. El circo redobla estas miradas estigmatizantes por tratarse de un arte popular que suele asociarse al desorden, al riesgo, a la poca rigurosidad e incluso a la mendicidad. Y como bien sabemos, los inicios de la gimnasia están muy próximos al universo acrobático de los circos de finales del siglo XVIII, a pesar de que esta cercanía fue enfáticamente ocultada y rechazada, como bien lo han investigado en la región Carmen Soares y Víctor Melo. Otra resistencia es abordar lo artístico por el valor que tiene por sí mismo en cuanto a ser una esfera fundamental de lo social, así como lo es la ciencia, que aporta experiencias y conocimientos desde lo sensible. La incorporación más frecuente del arte en los diseños curriculares en todos los niveles se justifica por su finalidad instrumental en respuesta a las necesidades concretas de cada contexto, personas, edad, clase social, comunidad, nación, etc. El arte para estas miradas es algo que sirve para tematizar situaciones particulares de esos grupos, por lo que el foco está puesto en los valores humanos que transmite antes que en el arte en sí. Es decir, que prima lo pedagógico sobre lo artístico y se lo ubica como un medio al igual que cualquier otro. Los fundamentos más recurrentes lo resaltan por su potencial de distracción, por su efecto terapéutico, el desarrollo del pensamiento creativo, por ser mediador de la formación de conceptos, por ser una herramienta ideológica o por favorecer el desarrollo motriz y muscular. Basta con analizar los programas de la educación física desde inicios del siglo XX para ver cómo las danzas, el canto, las actividades expresivas y rítmicas se fundamentan por sus beneficios higiénicos y fisiológicos, en el programa de 1923 de Uruguay, o por trabajar los aspectos coordinativos del movimiento, del programa de 1986, por permitir la expresión de emociones y sentimientos profundos, como aparece en el programa 2005. Por primera vez en el programa de 2008 aparecen la expresión corporal, la danza y las actividades circenses como disciplinas en sí mismas, justificadas por la transmisión de una herencia cultural, si bien no se deja de nombrar el desarrollo perceptivo como un objetivo. Entonces, para finalizar, cuando hablamos de la relación entre arte y educación, el esfuerzo está en centrarnos en lo mejor que cada una de estas esferas tiene para aportar, porque los prejuicios entre ambos campos son fuertes. El arte por momentos ve en la educación y en la pedagogía limitantes a la libertad de expresión, encorsetamiento, instrumentalización, burocracias, abordajes edulcorados y moralistas. Y la educación
a menudo ve el arte como un medio, entre otros, para hacer más interesante la transmisión de contenidos, o incluso lo toma de forma poco crítica, dando por supuesto un efecto sanador social e individual del arte frente a la alienación de la vida. En la educación, las materias artísticas son secundarias. En el arte, dedicarse a la enseñanza también. Habrá que seguir trabajando, investigando y discutiendo para jerarquizar ambas esferas. Bueno, por ahí. Gracias. No, gracias a vos, Vicky. Gracias por compartir estas ideas. Realmente bien interesante. Antes de hacer un comentario y largar las preguntas, vamos a dar paso a la tercera de las exposiciones, Ana Sabrina Mora. Antes de cederte la palabra, Sabri, les recuerdo que está lo del formulario para quienes quieran registrar su asistencia y recibir certificado de asistentes. Ahí por el chat ya lo copié, cualquier cosa me lo vuelven a pedir. Ahora sí, Sabri, la palabra es tuya. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes de nuevo, buenas noches para algunos, como habrán visto por la ventana de atrás, se está haciendo de noche acá también. Quiero agradecer primero, Eduardo, la invitación y todo el trabajo de organización de este panel, y celebro un montón el encuentro y la posibilidad de intercambiar con los colegas, las colegas, y el diálogo seguramente va a venir después. Hay un montón de puntos de encuentro y de confluencia entre lo que voy a decir y las intervenciones que ya escuchamos. No conocíamos lo que íbamos a exponer ahora, y ahí ya veo un montón de cosas que seguramente después vamos a poder compartir en ese diálogo. Tomé también como motivador, disparador, la propuesta que hizo Eduardo en relación con las preguntas que ya detalló Virginia. Y me voy a centrar también, o tomé también como uno de los puntos para iniciar el diálogo, además de esas preguntas, la caracterización de la mesa, donde se habla sobre cómo diferentes manifestaciones artísticas posibilitan nuevas interpretaciones que abren potencialidades educativas, y hace una referencia también a las artes como recursos para. Y a partir de ahí, de esa definición de la mesa y de estas preguntas, lo que pensé para esta presentación es tomar algunos puntos a los que me permiten llegar a una serie de investigaciones, de procesos de investigación, creación, de procesos de investigación e intervención, que se han dirigido, a pesar de que han sido bastante diversos, dentro de las investigaciones que trabajamos en el equipo, que ya mencionó Eduardo, han tenido algunos puntos, algunas preocupaciones en común. Y una de esas preocupaciones tiene que ver con algo que estuvo sobrevolando, que es la potencialidad de arte en relación con procesos de transformación social, o el potencial transformador del arte en contextos de entrecruzamiento entre múltiples desigualdades. A partir de esas preguntas, decía que nos permiten guiar esta conversación, lo que voy a proponer entonces es una mirada de síntesis en relación con estos distintos procesos que comenté, sobre las potencialidades de prácticas artísticas como vectores de procesos de transformación social, en algunos casos, y en otros casos como motores de producción de situaciones sociales más habitables, más igualitarias, que a veces de eso se trata. Parto entonces de investigaciones que desde distintos puntos de vista se realizan, tomando en cuenta que estamos partiendo de contextos sociales signados por la desigualdad, por las desigualdades y por la fragmentación social en muchos casos, sin dejar de lado todos los procesos de interconexión, pero bueno, ahora estamos hablando sobre ese potencial transformador. Y hay otro punto acá es que estas experiencias, que ya voy a decir más en detalle cuáles son y cuáles seleccioné, dan cuenta de distintas modalidades creativas donde cobran
relevancia especial justamente todas las redes de interdependencia que también podemos develar junto con el análisis de todos los procesos de fragmentación y de desigualdad y de acumulación de desventajas, ¿no? Entonces, la reflexión va a partir de esas potencialidades, de determinadas prácticas que podemos ver en estas 4 experiencias, van a ser 4 que voy a detallar, que van desde acciones de políticas públicas, ¿no? Perdón, Sí. Eduardo, se escucha bajo y algunos compañeros están diciendo que directamente no se escucha. Ah, a ver. Gracias. Gracias, Fernando, la verdad que no estaba viendo el chat. Yo en particular estoy escuchando bien. No sé No estoy, qué podrá hacer. quizás acercate un poco más al Me micrófono, pero acerco, por sí, lo sí, sí, menos me puedo acercar. Sí, yo escuchaba bien. A ver, probemos. Y en todo ok. caso, si no se Sí, si escucha, no cambio de micrófono, pero bueno, me dicen a ver si acercándome está mejor. No estoy en mi casa, así que por eso no, estoy en un Fernando, ahí estudio. se escucha. Sí. No, no, yo en mi caso escucho bajo, pero acá está diciendo una compañera que en mi caso no se escucha. Paz, pero yo escucho bajito, pero escucho. Gracias. Bien. Ok, En todo caso, acércate al micrófono sí, sí, un poco aquí más, estoy. Adri. Sí, Disculpas. ahí lo acerqué. Sí. Bueno, entonces decía que en estas voy a tomar un conjunto de 4 experiencias. Comentaba que van desde, algunas son acciones de relación con políticas públicas, otras con actividades de extensión universitaria que utilizan las prácticas artísticas como recursos para la inclusión social, y otros procesos de investigación en los que las prácticas artísticas intervienen a partir de presuponer sus capacidades para formar modos particulares de afectar, de ser afectado, de encontrar condiciones, como decía, más habitables en este mundo signado por las desigualdades. Y seleccioné estas 4 experiencias porque pienso que permiten develar distintos puntos en relación con este debate. La primera de estas experiencias tiene lugar en el marco de un proyecto de extensión universitaria de la Universidad Nacional de La Plata, dentro también del Programa Nacional de Voluntariado Universitario. Es una experiencia que se desarrolló en los años 2017, 2018, 2019, que tuvo que ver con trabajo sobre el derecho a la recreación a través del deporte, las gimnasias, la danza y otras artes del movimiento, en un barrio de la periferia norte de la ciudad de La Plata. Y en particular dentro de ese taller o de ese conjunto de talleres de extensión universitaria en una institución del partido de la localidad de Joaquín Gorina, en el partido de La Plata, participaron personas de distintos grupos de edad. Me voy a centrar en un taller de danza y movimiento que formó parte de ese proyecto, donde concurrieron mujeres jóvenes, adultas y adultos mayores. Esa va a ser la primera. La segunda es una experiencia de investigación-creación que tuvo que ver con una obra, una intervención artística interdisciplinaria en el subsuelo del Museo de Ciencias Naturales de La Plata, que hicimos dentro del equipo, en el marco de actividades vinculadas con la memoria de la última dictadura militar en Argentina y sobre todo de la memoria de personas que habían sido estudiantes y trabajadores de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata, desaparecidas y asesinadas en los años 70, y un trabajo a partir de la memoria y las resonancias de las vidas de esas personas en ese espacio. La obra se llama Ubisunt, donde están los que vivieron, y tiene un lema de la obra que es: las cosas que tocamos no saben que no fuimos. La tercera experiencia parte de un trabajo de asesoría técnica en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires durante el año 2020, dentro de un programa, el programa de responsabilidad social compartida Envión, que está dirigida
a jóvenes de provincia de Buenos Aires, que utiliza dentro de sus múltiples recursos para tratar de desacumular o contribuir a la desacumulación de desventajas en ese contexto. Utiliza como uno de esos recursos una serie de prácticas artísticas. Y la cuarta y última experiencia tiene que ver con rescatar algunos puntos de un trabajo de campo etnográfico que realicé también en el Partido de La Plata, con practicantes de freestyle rap, es decir, trabajando a partir de cómo este producto cultural de alcance global está ligado a procesos locales específicos, a las vidas cotidianas, a las identificaciones y a las redes afectivas de agentes situados. Esta reflexión que iba a proponer sobre que, como dije, tiene un montón de puntos de encuentro con las presentaciones que escuchamos antes, esta reflexión sobre, digamos, las potencialidades del arte en relación con proyectos de transformación social y en general en la búsqueda de sociedades más igualitarias, sabemos que tiene una larga historia y que son reflexiones que han derivado hacia distintos lugares y que han partido de distintos puntos, y la propuesta ahora es retomar alguna de esas reflexiones, discusiones, debates generales que tocan el amplio campo de las relaciones entre arte y política, pero que intentaremos ver a partir de las perspectivas de los actores que participan en estas experiencias, ¿sí? Tanto los destinatarias de este programa social, de este proyecto de extensión, o las interlocutoras de estos procesos de investigación, y también nosotras y nosotros mismos dentro del equipo como agentes que realizan algunas de estas intervenciones. ¿Se está escuchando mejor? No sé cómo vamos. ¿Sí? Bien, me alegro. Bueno. Acá entonces lo que quería comentar es que primero que a partir de estas investigaciones y de los resultados que voy a tomar como el punto descriptivo al final y no ahora, sino que quiero empezar por la síntesis que hemos podido hacer hasta el momento en relación con este potencial transformador, partiendo de la pregunta de qué es lo que transforma el arte transformador, cuáles son las vías de su transformación, ¿no? Y cuáles son, digamos, los mecanismos o cuáles son los vectores que nos permiten develar cada una de estas experiencias y que nos permiten ir un poco más allá en relación con algunas preguntas que muchas veces no nos hacemos cuando partimos de que el arte tiene esa capacidad, ¿no? Solemos hablar, por ejemplo, del arte como recurso y no se termina de decir nunca como recurso para qué, ¿no? Hablo, por ejemplo, de los enunciados en relación con políticas públicas, ¿no? Recursos para conseguir qué cosas, de qué manera eso operaría, de qué manera se conseguiría esas transformaciones o esos procesos de inclusión o lo que sea que se quiere conseguir. Y cuál es, digamos, que eso siempre termina siendo muchas veces el punto ciego, sobre todo en las políticas públicas, que es cuál es la evaluación que se puede hacer en relación con los efectos, ¿no? ¿En qué resulta esto? ¿Qué es lo que quedaría transformado después de pasar por estas prácticas en particular, después de transitarlas? ¿Qué es lo que les hace a las vidas, ¿no? Pasar por estas experiencias, y digamos, de qué manera eso puede producir procesos de transformación más amplios. Las voy a sintetizar, digamos, estas miradas en 4 perspectivas, ¿no? En primer lugar, que es la que más ha sido explorada a partir de una serie de discusiones sobre arte y política, es una perspectiva que entiende la práctica artística como una forma creativa de la acción política, ¿no? Es decir, podemos decir, como una escenificación o con una puesta en escena de una construcción política que excede los límites del arte. Es decir, como una manera de decir algo que podría decirse, digamos, de otras maneras, con otros tipos de manifestación. En este caso, en este primer grupo de interpretaciones acerca de cómo transformaría
el arte ofrecería o un lugar de enunciación, o un modo discursivo, ¿no? Que por un lado puede estar ofreciendo información sobre la vida política, y por otro es el ámbito, ¿no?, en el cual se generan discursos políticos de algún tipo de particular, del tipo particular de que proponen los discursos de cada forma de arte. Igual, dentro de esta primera perspectiva, se sigue considerando que arte y política son campos separados, ¿no?, que pueden influirse el uno al otro, pero que son distintos, ¿no?, que cada uno puede ser recurso para el otro. En un segundo grupo de perspectivas, concibe la potencia política del arte sobre todo ligada al contenido de los productos artísticos, ¿no? Sobre todo acá, por ejemplo, se suelen encuadrar experiencias en las cuales se producen productos artísticos contestatarios, confrontativos, de denuncia de condiciones de opresión, por ejemplo. Y de acuerdo con esta perspectiva, la politicidad del arte sería tal en la medida en que sea parte de una práctica de resistencia abierta, o de una práctica de oposición, ¿no?, en un contexto determinado de relaciones de poder. Entonces acá podría tomar la forma de un discurso político articulado, o la forma de procesos de visibilización de desigualdades, de violencias, de disputas, o procesos de, por medio de los lenguajes del arte, de reactivación de lugares de enunciación subalternos, o invisibilizados, o sojuzgados. Y lo que haría es el arte ponerlos en escena, ¿no?, ponerlos en una escena pública, hacerlos visibles como una manera de afirmación, por ejemplo, de afirmación de identidades, de afirmación de comunidades, o de formas de vida comunitaria, de formas de vida. Acá, lo que está en esta segunda manera de entender el potencial transformador del arte, lo que tenemos mezclado es una concepción de la politicidad que se encuadra en formas de intervención en el espacio político, ¿no? Es decir, el arte lograría intervenir siempre y cuando pueda tomar un lugar de confrontación y tome posición en relación con disputas, ¿no? Y aquí entonces el arte sería el lugar donde se articulan de una manera particular formas discursivas confrontativas, resistentes, contestatarias, transformadoras, pero que se gestan en otros ámbitos de la vida social. Es decir, que podrían decirse con el arte, visibilizarse, o de otras maneras. Y que esperan que impacten en otras esferas de la vida social, más allá del campo del arte. Y después hay otras dos perspectivas, estas dos primeras conformarían un grupo y una forma de entender lo artístico y su potencial transformador, y la tercera y cuarta perspectiva también las podríamos agrupar porque tienen perspectivas en común y tienen como unas características rizomáticas que comparten. En tercer lugar, la tercera perspectiva nos puede llevar a decir que la potencialidad transformadora del arte reside justamente en una manera particular en que el arte, o en la manera particular, en que el arte realiza un trabajo sobre el mundo, ¿no? Tiene que ver con la manera particular que tiene el arte de ser. Y en la relación que el arte permite establecer con otros, con otras, y con el entorno social, ¿no? Y los modos, en general, con los modos de producción particulares que el arte propone. Es decir, no en relación con o por cómo permite vehiculizar discursos que se vinculan con otras esferas, sino que el potencial transformador estaría justamente en la forma particular de intervención que el arte propone sobre el mundo, con los otros. De acuerdo con esto, entonces, son las mismas reglas del arte y las mismas características del mundo del arte las que posibilitan o potencian, por ejemplo, formas de organización particular, formas de agencia, formas de intervención sobre el mundo, que son en sí mismas transformadoras, ¿no? Porque son transformadoras sus dinámicas, ¿no? Si esas formas de organización, de encuentro, digamos, que propone el arte, es lo que realizarían
o permitirían, ¿no? o facilitarían las condiciones para que se produzca un proceso de transformación. Así entonces el arte podría generar espacios que pueden no ser abiertamente confrontativos, pueden no articularse en discursos políticos reconocibles desde otras esferas, pero se pueden tornar igual lugares de transformación individual y colectiva porque permiten generar y permiten poner en acto determinadas formas de relación, ¿no? Entonces, así, una práctica de intervención realizada desde este encuadre estaría centrada en la generación de espacios, ¿no? Donde se ponen en circulación saberes propios del arte, y ese potencial transformador tendría que ver con ese ensamblamiento particular de relaciones sociales, entendiendo por relaciones sociales entre personas y cosas, ¿no? Es decir, la generación de espacios particulares donde existe una forma de estar en el mundo, ¿no? Que es la forma particular que ese arte propone, ¿no? Es decir, es ese espacio de intercambio en sí mismo lo que produciría esa transformación. Y una cuarta es esta perspectiva según la cual un arte es político, digamos, el arte es político porque puede configurar nuevas formas de sensibilidad. Recién dijo algo similar también Virginia, y fue también por ese lado, es decir, que puede configurar nuevas formas de sensibilidad, y que tiene capacidad transformadora porque permite imaginar otros mundos posibles, porque permite probar otros mundos. Desde este punto de vista, el contacto con formas estéticas, estilísticas, sensibles, afectivas, que son parte de diversos productos y procesos artísticos, es decir, que son parte de determinadas prácticas artísticas, podrían producir transformaciones, ¿no? Que tienen que ver con el curso mismo de cada performance artística, ¿no? Y permiten moldear experiencias, permiten correr los bordes de aquello que se considera experimentable, ¿no? De aquello que se considera que puede ocurrir, ¿no? Que existe, que no existe. Y ahí entonces el arte podría constituirse o entenderse como un proceso de formación artística, política y afectiva, en el curso del cual se transforman las vidas, ¿no? Porque son las producciones artísticas las que pueden adquirir un carácter político, ¿no? Porque rompen con lo que Rancière define como el normal funcionamiento del régimen de la sensibilidad, ¿no? Y en este orden, la posibilidad transformadora de una práctica artística, su dimensión política en ese sentido, en el sentido de entrar en un juego de disputas, residiría en su poética, por ejemplo, ¿no? En estas experiencias, que 5 minutos tengo, Edu, Sí, 5 sí, minutos más. sí, hay. Bien, porque Dale. no me fijé en el tiempo. En estas experiencias, entonces, la primera de las cuales, no sé si ya pasaron hace unos minutos, pero bueno, esta experiencia que tuvo que ver con talleres de danza, de distintas formas de danza, dirigidas a mujeres de distintos grupos de edad, en un barrio signado por un entrecruzamiento de desventajas y desigualdades. En este caso, digamos, lo que ocurrió, digamos, y lo que ocurrió a partir de la perspectiva de las mujeres que participaron en ese taller, en ese lugar de encuentro, ¿no? En los que podían suspender sus vidas por unos minutos y encontrarse con una determinada danza, que a veces traían los coordinadores del taller, a veces traían las participantes de otras maneras. Lo que más destacaban en relación a lo que les había sucedido con este taller, tenía que ver con encontrarse con su cuerpo de otra manera y con tener un momento, un espacio en el que podían, ¿no?, encontrarse con su disfrute, ¿no?, con otras, y un momento de suspensión de las otras esferas de la vida cotidiana.
Acá además aparecían, digamos, otras junto, digamos, con ese momento de danza, momentos de charla, ¿no? De relajación, también de otras cosas que lo podemos ver más en relación con el movimiento, pero también con momentos de charla en las que se activaba la posibilidad de hacer visibles y validar lugares de enunciación propios en relación con lo que les pasaba, ¿no? Con lo que les pasaba en relación con otras esferas de la vida, lo que les pasaba en relación con su cuerpo cuando estaban bailando, a partir de eso, con lo que les pasaba, lo que les pasaba en relación con su cuerpo en otros ámbitos de la vida. Es decir, no necesariamente tenía que ver con la producción o con el encuentro en la esfera pública de un discurso abiertamente, digo, no es porque no lo sea confrontativo, o que se podía articular claramente en un discurso que permitía plantear una posición en un determinado campo de disputas, sino que tenía que ver, como decía, en relación con esas otras perspectivas, con lo que posibilitaba ese espacio de encuentro. En este caso, digamos, el movimiento, las prácticas de movimiento que se realizaban, las formas de danza eran a veces hasta una excusa, digamos, porque eran como una manera de encontrarse con el placer, vinculada con lo que les pasaba con su propio cuerpo y con el encuentro con otras, pero bueno, tenía mucho que ver con un espacio que les resultaba placentero, relajante, habitable en el sentido de que no sentían miedo, ni vergüenza, ni otras cosas que sentían en otras esferas, pero bueno, eso lo dejo suspendido acá como para después verlo en conexión con estas otras experiencias. La segunda experiencia que comenté, que es esta obra de performance investigación, esta intervención en el subsuelo del Museo del Museo de Ciencias Naturales de La Plata, la vía de transformación tanto para las performers como para espectadores de la obra, quienes pudieron participar como público en ese proceso de intervención, tenía que ver con encontrarse con quienes dejaron su huella en ese subsuelo del museo, volver a encontrarse con esas materialidades que estaban ahí, y cómo a través de un proceso de intervención artística se había podido condensar y subirle el volumen a afectaciones que esos espacios ya producían. Lo sintetizo con una apreciación de una de las espectadoras que había sido compañera de detenidos desaparecidos de aquella época, había sido compañera como estudiante en aquel momento, que cuando terminó la obra lo que nos dijo fue que había sentido mucho más fuerte algo que sentía siempre, que era que los compañeros y las compañeras siempre caminaban con ella en esos pasillos. Lo sentía porque, digamos, el mobiliario de las paredes es el mismo que tocaban, por eso ese enunciado que acompaña el nombre de la obra, que las cosas que tocamos no saben que no fuimos, produce una determinada forma de afectación, esa materialidad, que con una intervención artística lo que se había producido era subirle el volumen a esas afectaciones difusas que tenían que ver con, diría Sara Ahmed, una afectación que tiene que ver con la circulación de intensidades en las superficies de los cuerpos, y que habían permitido condensar de una manera distinta a la que ocurre en la vida cotidiana, y por eso sentirlo de otra manera, algo, digamos, que tenía que ver con esa afectación, ¿no? Que podía narrarse, ¿no? Como era un proceso de memoria, podía narrarse desde un hacer colectivo de distintas maneras, de hecho se hizo de distintas maneras en relación con estas actividades vinculadas con memoria, pero que tenían como se hizo un mural, digamos, se hicieron otras acciones, pero lo que tenían en común es que lo que hacían estas acciones es romper con el curso normal de las cosas y integrarlas de una manera que no se podían integrar, ¿no? Con otro tipo de discursos.
¿no? Que los discursos del arte permitían reintegrar de una manera, condensar de una manera particular, que lo que hacía era que se pueda potenciar y aumentar esas formas de afectación que sí eran cotidianas. Es decir, por condensación me refiero a condensar sentidos complejos de maneras sutiles, ¿no? Que es lo que permite el arte, y después a eso cada una puede agregar su vida, su experiencia, su afectividad, sus historias, ¿no? Y las evocaciones, ¿no? Que se habían producido y que podían ser compartidas de distintas maneras. La tercera de estas experiencias, les decía, tenía que ver con el programa de responsabilidad social compartida BION, que está dirigida a jóvenes, que suele valerse de recursos artísticos, es decir, además de, no me voy a detener en las características ahora de este programa, pero quizás algunos los conozcan, es un programa muy extendido en la provincia de Buenos Aires, pero que suele utilizar o suele tener esta estrategia del arte como recurso para la inclusión, en pandemia, digamos, tuvo una forma particular de utilización de estos recursos, ¿no? O del arte como recurso, porque permitió, digamos, producir una manera de comunicación y de expresión entre los y las jóvenes destinatarios del programa, que habían quedado por fuera de los espacios habituales de encuentro que les proponía este programa y que les proponían otros ámbitos de su vida, como la escuela. Sabri, perdón, Sí, si podemos ir redondeando, gracias. perfecto. En este programa también, después de utilizar una serie de recursos artísticos, lo que pudimos ver es que el impacto que sobre todo destacaban, digamos, los destinatarios y las destinatarias del programa, tenía que ver, de nuevo, como decía, con con el ejercicio de la posibilidad de este trabajo de imaginación, ¿no? Estoy tomando Paduray en relación con esta cuestión del trabajo de la imaginación, y con la generación de estos espacios, ¿no? Que a veces trascienden la práctica artística particular que se está proponiendo ahí, pero que sí generan maneras particulares de encuentro. Y paso de largo la última experiencia, que tiene que ver con el rap y con el freestyle, pero que retoman también esa cuestión de encontrarse, ¿no? Con un modo de expresión con el que se produce un apego afectivo y que se reconoce como algo propio, ¿no? Y como algo que permite ocupar un lugar en el mundo, encontrar un lugar en el mundo y encontrar, ¿no? El apego con una práctica, ¿no? Que se reconoce como una práctica propia y constitutiva de quienes son. Entonces, digamos, en síntesis, nos encontramos con al preguntarnos sobre el potencial transformador del arte, con una cuestión fundamental que no tenemos que dejar de tomar en cuenta cuando estudiamos prácticas artísticas en este sentido, que es que hacer arte en estos casos es hacer juntos y es encontrarse, ya sea encontrarse con el cuerpo de otra manera, ya sea encontrarse con afectaciones de una manera particular, encontrarse con un lugar en el mundo o algo que permite vehiculizar un lugar en el mundo, o encontrarse con una forma particular de expresión, pero que tienen en común esta vinculación entre arte y encuentro. Bueno, gracias. No, gracias a vos, Sabri, y gracias nuevamente Santi y Vicky por las exposiciones. Les escuchaba un breve comentario, mientras si quieren ir escribiendo algún comentario en el chat, o en un ratito abrimos mi micrófono si alguien tiene ganas de compartir sus ideas, sus reflexiones. Pero les escuchaba y me parecía, bueno, en principio, como recién Sabrina indicaba, existen
hilos entre las tres presentaciones, aunque también intereses y distinciones entre cada una de ellas, pero me parecía poner sobre la mesa algunas cuestiones que de alguna manera fueron mencionadas, pero que quizás si quedase tiempo, y si no, ya estamos empezando a pensar en el panel de la próxima como continuidad. Una que tenía que ver, por ejemplo, con el lugar de la técnica en la relación entre arte, educación y cuerpo, ¿no? Pensaba sobre todo en lo maquínico que nos traía Santiago, lo maquínico del arte, pero lo maquínico de la vida, y también lo maquínico de la educación. Hay ahí un punto también para pensar el lugar de la técnica, lo mismo en la relación que nos planteaba Vicky respecto de la gimnasia y el circo. Hay puntos de contacto en las técnicas, pero también hay distinciones. Y me parecía ahí un punto quizás para tensionar esto de las resistencias y las potencialidades que recién hablábamos, la relación que se puede pensar entre las técnicas de movimiento, las técnicas corporales, y las técnicas artísticas, ¿no? Hay algo que se puede pensar como dos caras de la misma moneda, pero que al mismo tiempo son caras antagónicas. Digo, en esa cosa de indisoluble, pero al mismo tiempo contrarias, hay algo que me resulta interesante para pensar con ustedes. También me resultó bien interesante que apareció la relación entre arte y vida, no solo por el ejemplo de la pandemia, que tiene su enorme potencialidad, no solo por la cuestión práctica de cómo afectó la pandemia al desarrollo artístico, sino también por el lugar que tiene frente a la muerte, la potencialidad de vida que nos trae el arte. Ahí me parece que hay un sentido muy potente justamente para pensar cómo incorporar educativamente algunas cuestiones del arte. Pero me quería quedar sobre todo en esto de las resistencias y las potencialidades, quizás en lo último que decía Sabri, respecto de que quizás una de las potencialidades máximas que podemos llegar a pensar en el arte, en el campo educativo, es el lugar del encuentro, de lo colectivo, y también de lo performático, ¿no? de ese movimiento performático que de alguna manera nos encuentra haciendo, y no tanto en el resultado, como muchas veces en educación física llegamos, ¿no? en el resultado, en la competencia, etc. Y me parecía interesante, Sabrina mencionaba una frase, ¿no? que me parece para seguir pensando, qué transforma el arte transformativo, y me hacía acordar una pregunta que en algún momento, en algún seminario, he también dialogado con otros colegas. Digo, ¿qué transforma la educación transformadora? ¿No? Porque me parece que hay también ahí una cuestión de que antes que, además de, mejor dicho, un posicionamiento ético, es también un posicionamiento político. O sea, además de posicionarse transformadoramente, también implica una reflexividad política respecto de cómo transformar esa transformación también, ¿no? Y cierro con un comentario, lo mencionó Sabri a Rancière, y me parece que hay algo de lo cual no apareció en esta mesa, y si quieren, con esto abro la pregunta para si alguien quiere comenzar por ahí, que tiene que ver no ya con el que hace o la que hace, sino con el rol del espectador. A mí hay una potente conjunción que hay en Rancière entre el espectador emancipado y esa idea del maestro ignorante. El espectador emancipado es un libro en el cual él comienza retomando justamente las ideas que desarrolló en el maestro ignorante, y de que piensa, bueno, así como en el mundo educativo, los estudiantes son, de alguna manera, espectadores por la doble acepción de la palabra, porque están expectantes, o sea, no saben qué va a pasar, y porque están pasivamente expectantes, ¿no? Y también me parece que es interesante la educación del espectador o de la espectadora, en el sentido de que muchas veces algunas de las cuestiones que Vicky traía, por ejemplo, con Kumbrecht, hay cuestiones en las cuales no tenemos la educación para cierta apreciación estética del arte que estamos viendo, del movimiento, etc. Y hay
hay una cuestión, diríamos, entre nosotros, como salió en la mesa, transformadora, Rancière diría emancipadora, de cómo hacer activo esa cuestión pasiva que implica ser espectador, o sea, estar expectante, no saber qué va a pasar y estar esperando que algo pase. Y en todo caso, cómo tornar esa pasividad una potencialidad activa. Esto es cómo educar las sensibilidades frente al arte, el cuerpo y el movimiento. Pero no quiero robar más tiempo de palabra, ahí estoy viendo que el chat se activó, voy a leer en voz alta, a no ser que Ivana, ¿cómo andás, Ivana? Te había visto sin cámara, pero si querés conectar, ahí Santi ya me había avisado que se tenía que ir 10 minutos antes, se disculpa, estás hiper disculpado Santi, gracias por compartir, cualquier cosa pueden escribirle ahí al mail. No sé, Ivana, si querés prender el micrófono y decirla en voz alta. Chao Santi, gracias, la seguimos. Buenas tardes, queridos colegas, ¿cómo les va? Qué gusto escucharlos, un placer, mucho para anotar, mucho para seguir leyendo, gracias, muy generosas todas las presentaciones. Y más que nada preguntarles cuáles son los sujetos, los contextos que ustedes ven más receptivas de las propuestas artísticas que describen, y precisamente qué lugar ocupa la propuesta de invitar a jugar en esos talleres. La pregunta viene por algunos rastreos que hemos hecho en la ciudad en la que vivo, donde hay muchos talleres para personas mayores, muchos profes de educación física a cargo de espacios de arte, donde empiezan y utilizan como dinámicas de juego para poder empezar a promover la conexión consigo mismo, el poder desprenderse de la vida cotidiana, conectarse con los otros, bueno. Y quería saber qué ven ustedes. Alguien, perdón, antes antes de la respuesta, porque como tenemos poco tiempo, para ver si podemos tratar de aprovecharlo al máximo, quizás hay alguien más del público que quiera, del público, ¿no? Esto ya me sonaba espectador, y alguien más que esté presente hoy acá, que no haya compartido su voz y quiera sumarse a algún comentario, alguna palabra, y si no ya le pasamos a Virginia y a Ana Sabrina para que hagan sus comentarios de cierre y vayamos encarando. Pero si alguien tuviese la idea de hacer algún comentario, pregunta, este es el momento. Entiendo el silencio como una negativa, así que si les parece, no sé, Sabri y Vicky, si tienen algo para comentar para el cierre, les escuchamos. Yo no me voy a meter con la cuestión del juego, se lo dejo a especialistas, o sea, no voy, con esa parte de la pregunta me parece que seguramente Virginia tiene mucho más para decir, bueno, Santiago que también seguramente, pero sí con la cuestión de hacia quiénes, ¿no? Con quiénes. Hay una cuestión ahí que estas propuestas no tuvieron que ver con llevar una práctica y ver cómo se recibía, sino partir de una demanda. En el caso del taller porque a veces, digamos, un error que se comete en relación con estas experiencias, digo, esto es una apreciación personal, pero es llevar cosas, ¿no? Y que es una de las maneras de entender ese lugar del arte que parte de una creencia de que esa forma artística va a producir algo, ¿no? Y que a todo el mundo va a impactar de la misma manera y va a tocar de la misma manera. Si a mí me afecta así, para otros va a ser igual, o debería ser igual. Y no es así porque tiene que ver con historias de vida, con formaciones particulares, con las historias corporales de las distintas personas, con qué conectás, con qué no, qué te afecta, qué no, y de qué manera. En estas prácticas en particular, por ejemplo, en el proyecto de extensión, en el contexto, veníamos de proyectos de extensión dirigidos a niños, niñas y jóvenes. Muchas veces las madres de ellos acompañaban y decían, pero nunca hay nada para nosotras.
Entonces fue responder esa demanda, decir, bueno, ¿ustedes qué quieren? Y a nosotros también nos gustaría venir a bailar, buenísimo, armamos eso. Es decir, no fue los receptivos tuvimos que ser quienes coordinábamos, no esperamos que sean receptivas las otras personas. Y en el caso de la política, de este programa, vinculada con política social dirigida a jóvenes, también, digamos, muchas veces las propuestas surgían de pedidos y de demandas, ¿no? Y bueno, queremos tener taller de rap, queremos tener, poder escribir, no sé, algo donde podamos escribir, no sé, había demandas particulares a las que se iba respondiendo de determinadas maneras, y después lo que hicimos fue la evaluación de qué es lo que decían en relación con eso, ¿no? Es decir, fue pensarlo un poco al revés, ¿no? Sí, facilitar, generar un espacio donde se puedan poner en circulación cosas, ¿no? Eso sí es el lugar, habilitar ese espacio, asegurarlo, ¿no? Buscar la manera de que ese espacio se mantenga en relación con esa demanda y esa propuesta, pero después el trabajo que realizaba ese espacio tenía que ver con esa demanda particular, con las vidas particulares de esas personas, en este caso jóvenes, en situación de vulnerabilidad social, y después eso facilitaba cosas, facilitaba expresión, que para cada uno, digamos, para cada uno y de cada una, lo que facilitaba esa forma de expresión, lo que les permitía elaborar cosas, lo que les permitía sentirse cómodos, a gusto, sentir que podía ver que el mundo podía ser un lugar habitable, tenía que ver con distintas prácticas, que tenían que ver con sus historias, ¿no? Eso. Gracias. No. Vicky, ¿algún comentario final? Yo no soy especialista en juego, tampoco. No sé si, Sabri, estabas asociando que los profes de educación física sabemos de juego así porque sí, por eso nos tiraste. Probablemente. Pero bueno, lo que sí podría relacionar ahí es el juego con el arte, ¿no? O sea, hay una relación que es intrínseca en esto que la combinación del juego con la técnica, y ahí otra vez, volviendo a esto, puede resultar en el arte, ¿no? O sea, no hay arte sin un inicio lúdico, de explorativo, entonces hay algo que lo emparenta ahí a cierta ludicidad, si se quiere. Incluso en el origen de la palabra, ¿no? Está como cercano. Después en esto otro que traías, Edu, que hiciste como una distancia ahí entre técnicas corporales y técnicas artísticas, no sé, me pareció interesante ahí como la puntualización, pero también te preguntaría por qué las marcaste como cosas diferentes, y si podemos pensar en técnicas corporales artísticas, tal vez, ¿no? Porque bueno, tendríamos que poder delimitar qué entendemos por lo corporal primero para ver qué de eso nos entra o no nos entra en lo artístico, y si es todo, si es nada, ¿no? Otra vez como el tema de las delimitaciones de los conceptos, pero bueno, puede ser como una punta para seguir. Y comentaría algo breve en esto que decías de la educación del espectador, que en realidad creo que tiene que ver con el conocimiento, ¿no? Con la transmisión de un cierto saber, que podemos pensarlo tanto para un espectador de una obra de arte como para un espectador de una obra deportiva. Creo que aporta para los dos lados. Yo puedo mirar un partido de básquetbol y realmente no entender nada, y seguramente sería mucho más rica mi experiencia si alguien me enseñara a mirar el básquetbol. Y lo mismo que asistir a una obra de teatro, una obra de danza, ¿no? Hay un código que si no compartimos nos distancia un poco más de esa producción. Y bueno, con el arte lo que sí suele suceder es como cierto misticismo en esto de, bueno, no me cuentes, ¿no? De qué va, o no me expliques el arte, que a veces nos priva de algún entendimiento conceptual que creo que nunca resta, que siempre aporta. Y ahí lo que sí es, siempre aporta, siempre y cuando entendamos que el arte es polisémico y nunca va a tener una explicación única y acabada, y que se termina de armar en ese vínculo con el espectador. Pero eso no quita que no podamos conceptualizarlo, discutirlo. Me parece que siempre contribuye, porque estamos hablando de saber y de conocimiento, y de códigos, y de lenguajes, y de vocabularios,
que nos relaciona con un campo cultural vastísimo, ¿no? En esto de conocer la historia del arte, de conocer las producciones, de conocer los contextos, de conocer las relaciones entre el arte y sus modos de producción. Me parece que en eso la educación del espectador siempre es algo como central para el campo en general, ¿no? Nosotros que trabajamos con educación y arte, es como algo que no podríamos dejar de lado. Sí. Una cosita para abundar relación con lo que decía Virginia, que sí, que muchas veces se piensa que algo que afecta profundamente viene de un lugar interno, ¿no? Está libre de producción cultural, y todo lo contrario, ¿no? Hay esto que se hace una formación para poder ser afectado y afectar por medio de una determinada práctica, por ejemplo. Y otra, en relación con la expectación, yo decía que la división entre performer y público, digamos, es muy particular, ¿no? Y muy propia de formas muy particulares de arte, en determinados contextos históricos, sociales, porque en muchas prácticas, digamos, no existe tal separación, o es mucho más difusa, ¿no? Los límites entre una cosa y otra son mucho más permeables. Desde, no sé, en relación con procesos particulares, como por ejemplo, como en determinadas prácticas, las mismas personas que van a ver las obras, ¿no? Por ejemplo, no sé, lo que pasa en danza contemporánea. Las mismas personas que van a ver las obras son las que bailan esa danza, ¿no? Entran y salen de ese rol, y también, como yo comentaba, no sé, en una batalla de freestyle, se entra y se sale de ese lugar, ¿no? De estar en la batalla, de estar mirando, de estar... entonces, eso, no son, así como no son ninguno de los dos lugares pasivos, a veces no siempre pueden distinguirse tan claramente tampoco. Bien, No son distintas personas, ¿no? Son roles, ¿no? Sí, inclusive pensaba, perdón que me meta, pero pensaba también las dimensiones institucionales que se juegan. Ahí Fernando lo ponía, aunque se retiró, lo ponía en lugar de lo escolar, pero vos recién hablabas del freestyle, que tiene otros modos totalmente diferentes de institucionalización, si es que se le puede decir de esa manera, y otros espacios. Ivana comentaba otros territorios, en los cuales quiero decir, también implica cierta generalización hablar del arte, el cuerpo, la educación, si no es en un determinado contexto y en un continente que justamente le da sentido, que le da contenido. Bueno, si llegamos a la hora y todavía tenemos más ganas de hablar, es que esta mesa del arte como potencialidad tiene potencia, valga el chiste, tiene potencialidad para seguir pensando. Yo quiero agradecerles mucho, sinceramente, a Vicky, a Sabri y a Santi, aunque se tuvo que retirar, este tiempo de invitarnos a pensar con ustedes. Quiero invitarles a todos para que puedan estar el jueves en la mesa sobre educación física y gestión, pero también quiero invitarles para que cuando quieran participen de las actividades que desde el área de educación física desarrollamos en el marco de la UNIPE. Sin más, colegas, un placer verles. Ojalá nos volvamos a encontrar pronto y sobre todo, ojalá que nos encontremos presencialmente. Les mando un abrazo a cada uno y cada una. Muchas gracias. Gracias. Chao.